Por esto es que esta mañana, al exponer por medio de las Escrituras los fundamentos respecto de esta cosmovisión cristiana sobre cómo desarrollar vínculos afectivos entre hombres y mujeres, esposos, esposas, padres e hijos, hermanos, abuelos, etc. La pregunta que da vuelta en mi cabeza es la siguiente: ¿estamos de acuerdo? Hemos más o menos dibujado una cosmovisión, presentado una manera en la cual Cristo, en la cual Dios Todopoderoso nos dice: esto es la vida, y de esta manera tu vida pueda ser bendecida. Entonces la pregunta que comienza a rondar mi corazón: ¿estamos de acuerdo? Y ya estoy comenzando a predicar el mensaje de esta mañana. En esta pregunta, usted la puede responder de manera positiva. ¿Tiene dudas? ¿Está en un proceso de aclarar dudas? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque Dios demanda de nosotros algo que vamos a leer luego ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Cuando digo si estamos de acuerdo, me refiero a que si nuestra manera de interpretar la bendición de Dios, si nuestra manera de ver la dependencia de Dios y nuestra forma también de poder entender el llamado a ser fieles a Dios es la misma. Porque podemos pensar diferente, pastores, que yo creo que la fidelidad es esto, yo creo que depender de Dios significa esto y no lo que usted está diciendo, yo creo que la bendición de Dios es otra cosa y que se puede lograr de otra manera diferente a la que usted está hablando. Entonces en esto nosotros, ya llegando a este punto cúlmine, debemos ser capaces de decir: tenemos que pensar igual. Es un desafío, tenemos que pensar igual. Entonces, ahí yo los quiero llevar a esa palabra, y seguro usted puede estar ya tiene abierta su Biblia, y por eso yo hablo del imposible que es necesario. Hay un imposible que para que todo lo que hemos hablado se pueda concretar en tu vida y en la mía, debe producirse en nosotros. Es necesario que como cristianos pensemos lo mismo respecto de cómo tenemos que vivir juntos. Es más, yo le invito a preguntarse esta mañana si con las personas que son más cercanas a usted piensan de la misma manera respecto de cómo solucionar un conflicto. Es más, yo le invito a preguntarse esta mañana si con las personas que son más cercanas a usted piensan de la misma manera respecto de la administración financiera del hogar. Es más, yo le invito a preguntarse esta mañana si con las personas que son más cercanas a usted piensan de la misma manera respecto de cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Hay un imposible necesario que, como es tan imposible para el ser humano, estamos llenos de problemas en nuestras familias. Porque no hay acuerdos. Porque es parte de nuestra naturaleza caída querer tener la razón. Pero la palabra de Dios, y particularmente el apóstol Pablo, escribe a los corintios sobre la importancia de estar de acuerdo y nos desafía, a nosotros hoy, nos desafía con una demanda que la sociedad hoy dice que es imposible de lograr. Y leemos el texto que vamos a exponer en algunos minutos de esta mañana. Dice así la palabra del Señor: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros en la iglesia, de repente empezamos, ayer lo conversaba un poquito, pero yo con varios amigos que tengo aquí en la iglesia lo hemos conversado siempre. Cuando de repente salta un hermano, una hermana y dice: no, pero es que es imposible que yo piense igual a ti, po. Es que yo pienso diferente nomás. ¿Y qué me dice la Biblia? Manso cachetazo. La Biblia claramente dibuja que esta imposibilidad, ¿por qué es imposible? Dígame si no es imposible, por favor, sígame.
Claro que es imposible. Usted seguramente con su esposo no piensan igual sobre todas las cosas. Con sus hijos, ¿para qué decirlo? Con el pastor, ahí sí que ya entramos a hilar fino. Pero la Biblia nos plantea una esperanza para familias destruidas hoy. Una esperanza para familias que quizás están desesperanzadas en esta mañana y que no saben cómo solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener la razón. Porque cada uno piensa que no, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. No, es que esto es lo mejor. Y vienen los niñitos con sus vocecitas pequeñas. No, es que esto es lo mejor. Es que por aquí debo ir. Y para los que quizás están solos o son solteros, también falta esa unidad con la palabra. Hoy día quiero hablar de la unidad. Quiero hablar de este imposible y quiero invitarle a que juntos trabajemos por la unidad. Tener un mismo parecer sobre las cosas es una realidad que es posible, hermano. En nuestro contexto de iglesia, en nuestro contexto de cristianos evangélicos, renovados, regenerados por el poder del Espíritu Santo, creyentes en ese evangelio de la gracia de Dios que revela nuestra corrupción, pero que también nos muestra la esperanza de salvación. En esa realidad, usted y yo, usted en su familia, puede lograr que sean de un mismo pensamiento. Pueden lograr que de una u otra manera nosotros seamos derrotados por la soberanía de Dios. Y deje de ser en el hogar la razón del papá, de la mamá o del hijo. Deje de ser en la iglesia la razón del pastor o del hermano que tiene más influencia. Deje de ser en el trabajo la razón también del jefe. Y comience a ser Cristo la razón de nuestra esperanza y de nuestra unidad. ¿Por qué es necesario la unidad? Porque la unidad no es algo propio de nuestra naturaleza y por eso debemos trabajar en ella y esforzarnos. Y en esta mañana yo quiero desafiarnos. En esta mañana quiero animarlos. Y si nosotros estamos pasando por problemas familiares, si no estamos encontrando consensos, hoy hay una respuesta de la palabra de Dios para ti, hermano. Y es Dios quien quiere hablar a tu corazón, así como también ha hablado a mi corazón. Si hoy quizá hay inseguridad en su vida y usted dice, pucha, pastor, esta palabra no es para mí porque yo estoy solo. Recibe este mensaje también para tu vida, amado hermano y hermana. Pastores, que mi esposo o mi esposa no me acompañan a la iglesia, recibe también este mensaje para ti. Es importante que nosotros podamos entender el valor de tener un mismo pensamiento y principalmente tener un mismo pensamiento con Cristo, amados hermanos. Porque el texto que leímos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos ahí. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la unidad? ¿Qué es lo que nos une en el hogar? ¿Quién es el centro? ¿Quién es la razón? Y aquí encontramos un motivo para la unidad, una motivación para la unidad. Esta motivación es Jesús. Pablo dice que él ruega por Jesús, no dice yo ruego para que les vaya bien, para que su familia esté mejor, no, él dice yo ruego por el nombre de Jesucristo. Entonces él al tiro coloca a Jesús en el centro. Jesús es nuestro Señor, es la razón por la cual debemos trabajar por la unidad, aunar fuerzas e ideas respecto de cómo vivir en familia y en comunidad, según el modelo revelado en la Biblia, debe tener una sola motivación, Cristo. Porque si la motivación son mis anhelos y deseos, me voy a perder, me voy a desviar, voy a tropezar y voy a sufrir. Entonces, la familia y particularmente el creyente en su corazón debe decir, Señor, tú eres mi razón. Yo no quiero lograr mis objetivos en mi familia, yo no quiero lograr mis objetivos en mi trabajo, no quiero ser un hombre o una mujer egoísta, sino que tú eres quien le da sentido a mi vida. Usted va a entender a lo que voy a llegar. La demanda es la siguiente entonces, queridos hermanos, definamos a Cristo como aquel que en medio de nosotros es el que tiene la razón. ¿Quién tiene la razón en tu vida, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos enfrascamos en esas picantes discusiones en el hogar? O de repente en alguna circunstancia. Y lo que tratamos de llevar adelante muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, es nuestra manera de ver la vida y no como Jesús ve la vida. Entonces Pablo hace un llamado a los corintios
muy potente en donde le dice, yo le ruego por Cristo, no por ustedes. No por tus deseos o anhelos o tu forma de ver las cosas, sino yo te ruego por Cristo. Por el nombre del Señor Jesucristo, dice el texto. ¿Cuál es la meta de su familia? ¿A dónde nosotros queremos llegar o qué deseamos conseguir con la resolución de los conflictos en el hogar? Es más, ¿es Cristo la meta de tu vida, amado hermano? Si logramos definir a Cristo en una sana reflexión familiar como la motivación que conducirá nuestras decisiones, vamos a poder solucionar nuestros conflictos de manera sana y productiva. Entonces, aquí es donde yo quiero hablarles, y aquí llegamos a una cuestión que es súper cotidiana a nosotros, hermanos. No se trata de que yo tengo la razón o se hace como yo digo. No se trata que esto es lo que yo quiero. Son frases y afirmaciones a las cuales todos los creyentes debemos renunciar. Y ser capaces de llegar a un consenso familiar y establecer como meta personal y como meta familiar a Jesús en nuestra vida. Porque, hermano, ¿quién entonces es el que media? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el mediador entre nosotros? Si al final siempre va a ser la misma discusión. Yo tengo la razón, es que las cosas se hacen como yo digo. ¿Y de qué manera yo puedo entrar a solucionar un problema con esa persona con la cual no pienso igual, si no los dos nos aunamos a un solo pensamiento y decimos, no, ¿sabes qué? Yo no tengo la razón, tú no tienes la razón la tiene Jesús. Entonces tenemos que esforzarnos en algo. Y de eso nos habla lo que continúa en el texto. Quiero leer nada más lo que tenía algo anotado que quería decir antes de avanzar. Se trata entonces de que juntos tenemos una razón que nos motiva al próximo paso para lograr la unidad. Y eso es esforzarnos por conocer la voluntad de Dios. Cuando la familia, cuando tú, querido hermano o hermana, define en tu vida que es Jesús el que tiene la razón y aquel que va a poder determinar cómo, de una u otra manera, mediar en los conflictos, nosotros debemos disponernos con esta actitud a la cual nos llama el apóstol Pablo, que dice: que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Fíjese que el hablar viene antes del pensar. Se fija que el texto continuaba y dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Yo creo que el orden que está en la Escritura es inspirado por Dios. Por lo tanto, si el hablar está antes del pensar, es porque este hablar es el que va a producir la unidad de mente. Vamos a ver a qué me quiero referir, querido hermano. Entonces hablamos de una motivación para la unidad que es Jesús. Él es el motivo, Él es la razón. Pero también debemos hablar de una acción para la unidad. Y ese es el esfuerzo. Y es la unidad con la palabra. La misma cosa que debemos hablar son las Escrituras. Somos llamados a un libre examen por medio del cual nos enseñamos unos a otros en humilde reverencia, teniendo siempre presente que el lenguaje de las Escrituras nos conduce a Cristo. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios que hablen una misma cosa y no haya divisiones, él está, dígame si no nos está invitando a esforzarnos. Porque ¿qué tenemos que hacer para hablar una misma cosa? Sino reunirnos, sino tener tiempo en la casa en la cual, oye, ¿sabéis que estamos peleando? ¿Y cuál es nuestra razón? Cristo. Entonces, juntos vamos a la Biblia y descubramos qué dice Cristo respecto de este conflicto. Y animémonos los unos a los otros. Por eso que el texto dice que hablen una misma cosa y que no haya divisiones. Entonces usted me podrá decir, pastor, pero es que al final siempre puede que uno piense una cosa de la Biblia y otro piense otra cosa. Pero es que ahí es donde está el esfuerzo. Ahí es donde está el esfuerzo que usted y yo debemos hacer también como iglesia. En que juntos estudiamos la Escritura y vamos llegando a consensos claros de la Biblia. Podemos tener diferencias en cosas secundarias. Pero hay cosas que son primarias, que dirigen la vida familiar, que tienen que estar claras. Entonces ahí es donde Pablo da en el clavo y dice que hablen una misma cosa. ¿Estamos hablando un mismo lenguaje en el hogar? ¿Estamos queriendo hablar un mismo lenguaje en el hogar o estamos dejando a Cristo fuera de nuestro hogar, de nuestras relaciones afectivas? Ese es el mensaje de Dios.
Somos llamados a esforzarnos en aprender juntos las Escrituras. Y cuando hablo de aprender juntos no me refiero que solo en comunidad, sino que quisiera hacer el énfasis en la familia, hablar lo mismo. Claramente Pablo nos exhorta a que eso mismo que debemos hablar entre nosotros son las Escrituras, es el testimonio de Jesús, es su evangelio. Son estas las que logran verbalizar la unidad a la cual Jesús nos llama. La fidelidad a la palabra es la que ahuyenta las divisiones y produce lo imposible, un mismo parecer. Entonces, fíjese el avance del texto que exponemos esta mañana. Pablo nos anima y dice, por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, él le dice a Pamela, él le dice a César, él le dice a Pedro, a Marcela, a Irene, a Francisco, a Edith, a Francisco, a Natalia y a todos los que están acá. El Señor les dice, por favor, define cuál es la razón, quién tiene la razón en tu vida. Pablo dice, Cristo. Ok, en el caso de César Vador, que le dice Dorca, ¿quién tiene la razón en nuestra familia? ¿Tú o yo? No, pues ninguno de nosotros, Cristo tiene la razón. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos en hablar un mismo idioma? Porque eso dice Pablo, hablemos una misma cosa para que no hayan divisiones, pues amor. ¿Se entiende, cierto? Y luego uno dice ya, ¿y por qué? Y Pablo habla de lo imposible. Porque él quiere que tengamos una misma mente. Entonces, de repente uno dice, pucha, pastor, es que no pensamos igual. Pero no hemos saltado estos pasos. Hemos querido tratar de forzar pensar igual sin entender que tiene que producirse algo antes en nosotros. Tiene que haber una renuncia. Tiene que haber las ganas de hablar un mismo lenguaje. Tiene que haber definiciones. Definamos las cosas. Que Cristo sea el centro. Que Él sea la razón. Yo quiero dejar de tener la razón en mi casa. Quiero que Jesús tenga la razón en mi casa. Y si el esfuerzo que yo tengo que hacer es hablar lo mismo, quiero comenzar a hacerlo. Quiero comenzar a hablar lo mismo. Y eso mismo son las Escrituras. Entonces el propósito de la unidad, queridos hermanos, el propósito de la unidad es tener una misma mente. Unidad, esa es la ganancia. Teniendo a Cristo como el motivo que nos conduce a conocer su voluntad y darla a conocer en nuestra familia y comunidad, se hace posible obtener una gran ganancia. Pensar lo mismo. Entonces Jesús, por medio del apóstol Pablo, nos da dos indicaciones prácticas que hacen posible que este imposible se haga una realidad en tu vida y en la mía. Pensar igual. ¿Cuántas esposas quisieran pensar igual a sus esposos? Quisieran frente a la resolución de un conflicto estar pensando lo mismo. Uy, justo yo también pensé la misma manera para solucionar esto. No pasa. O pasa. No pasa muchas veces. Pero si ustedes han definido a Jesús como aquel centro, como aquel que tiene la razón, va a pasar. Y va a ocurrir. Pucha, pero es que ya nos propusimos hacerlo, pero al final nos equivocamos. Entonces les pregunto, ya, se propusieron que Jesús fuera la razón, pero ¿están hablando el mismo idioma en el hogar? ¿Están esforzándose por hablar lo mismo y que no hayan divisiones? Y si se presentan divisiones, solucionarlas a través de la palabra, hablando y hablando esta palabra, para que así se produzca lo que el texto dice, tener una misma mente. Al final, lo que más nos separa en el deseo de vivir en armonía como familia, aún como seres individuales que formamos parte de esta comunidad, es el hecho cierto de que no pensamos lo mismo. Y eso pasa porque pasamos por alto el camino que nos conduce a tener una misma mente y un mismo parecer. Hablamos de una misma manera de observar, de una misma manera de juzgar. Volviendo atrás entonces, logramos entender la exhortación de Pablo respecto de lograr la unidad por medio de una motivación correcta, que es Cristo, la cual nos conduce al esforzarnos por conocer su voluntad en su palabra, a hablar las mismas cosas y evitar las divisiones.
Y eso se logra solamente por medio de un esfuerzo comunitario de aprender en humildad la verdad de Dios revelada en la Biblia. Cuando hablo de esfuerzo comunitario, yo entiendo también la familia como una pequeña comunidad. Yo entiendo también que ese círculo más cercano que tú tienes es una pequeña comunidad. Entonces, Cristo es la razón. Nosotros lo definimos como la razón de nuestra vida. Aún para los que están pasando tiempos difíciles, para los solteros, para los que quizás están casados o en una relación de yugo desigual. No pierdas la esperanza. Define a Cristo como el que tiene la razón en tu familia, en tu corazón, y esfuérzate por hablar su lenguaje. Yo sé que vas a encontrar solución para distintos problemas, soluciones de las cuales vamos a estar hablando los domingos siguientes. Porque usted dice, pastor, lo entiendo, vamos a poder hablar de cosas prácticas del hogar, de la familia, de la vida, de eso vamos a hablar. Pero esto que hemos hablado hoy es muy importante, para que nuestro camino no sea de una decepción o desilusión, sino que nos enfrentemos a esta realidad como debemos enfrentarla. Concluyo, queridos hermanos, consideremos la unidad como algo necesario. ¿Hay unidad en tu hogar? ¿Hay unidad respecto de quién es el que tiene la razón? ¿Has querido luchar tú por tener la razón o has renunciado para que Cristo tome el lugar? Porque no se trata de cederle el lugar al otro. Porque eso también es otra acción equivocada. Ya voy a ceder mi lugar para que el otro tenga... No, que juntos lleguen a un acuerdo y le cedan el lugar a Jesucristo. Los hijos, los padres, los abuelos, la familia completa. Y se esfuercen por hablar un mismo idioma. Entonces busquemos como familias llegar a un mismo parecer respecto del cómo vivir nuestras vidas en Cristo. No olvidemos que Él es el mediador por excelencia, el único mediador. Entonces aferrémonos a Cristo en medio de las diferencias que nos dividen y esforcémonos por hablar el mismo lenguaje, el lenguaje de las Escrituras, para así obtener la ganancia de una misma mente y un mismo parecer. El lenguaje simple, que Dios triunfe y nosotros salgamos derrotados. En un lenguaje muy simple, que Dios gane y nosotros simplemente nos rindamos a Él. Señor, te cedemos todo el lugar. Pucha, pero es que no me conviene. Pero ahí es donde está la renuncia. Y ahí es donde está el esfuerzo. Yo creo que todos queremos o quisiéramos de una u otra manera tener un mismo pensamiento. En medio de nuestra comunidad, sin duda entre nosotros hoy pensamos diferente respecto de algunos temas. Quizás respecto de la mayoría de los temas. Cómo enfrentar distintas temporadas en nuestra vida. Entonces Dios en esta mañana nos llama a poder confiar que hay un imposible que es necesario y que por medio de la redención en Jesús se puede cumplir. El texto decía lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quieres paz? ¿Quieres unidad? ¿Quisieras pensar igual que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos? Entonces comencemos a hablar un mismo idioma y definamos quién es el que tiene la razón en el hogar. Ese es Jesús. Amén. Hoy no se trata de ver quién tiene la razón y seguir divididos. Hoy se trata de tomar todo el contenido que hemos expuesto estos domingos sobre la familia y nos animemos a poner una motivación para nuestros actos a Jesús, y así nos esforcemos juntos por conocer hacia dónde nos va a conducir eso que aquello nos motiva. Poco a poco lograremos experimentar ese imposible tan necesario en la vida cristiana. Lograremos pensar de una misma manera. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Los que puedan, nos ponemos de pie y vamos a orar y darle gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu bendición. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Permítenos, Señor, observar este texto y realmente entender el llamado y ver que es posible, ver que en medio de una sociedad tan dividida, la redención en Cristo nos invita a esforzarnos por conseguir la unidad. Hay un camino antes de llegar a pensar igual con aquellas personas que amamos.
Hay un camino que debemos recorrer. Señor, ayúdanos a poder recorrerlo juntos. Padre, oramos.